El ser humano es un animal de hábitos y de rutina. Acá entre nos vamos a platicar un poquito sobre el estrés causado por la pandemia del COVID-19, lo que fue el miedo a tener la enfermedad, el encierro, el no poder llevar nuestras vidas como las llevábamos. Este día vamos a platicar con algunos especialistas sobre el estrés por la pandemia. Para hablar de la vulnerabilidad y el estrés por COVID-19, que como ya les dije, es tanto encierro nos hace daño, tenemos ahora tres especialistas: la psicóloga Edna Payán, la enfermera Belén Pacheco y el consejero Cristian Páez. Van a ver qué programa tan interesante tendremos ahora. Bienvenidos, chicos. Gracias. Ok, bueno, vamos a empezar de lleno. Edna, ¿qué es el estrés? El estrés es una emoción, un sentimiento de tensión física donde el organismo puede presentar diferentes malestares a raíz de un estrés postraumático o de una crisis emocional. Ok, bueno, tanto encierro, pues yo creo que la mayoría de las personas, de que estábamos acostumbrados a tener una vida cotidiana normal, salir, ir al trabajo, ir a las escuelas, poder ir al cine, no sé, disfrutar amigos, o sea, todo eso. Y de buenas a primeras, vivir el pánico, porque realmente lo llegamos a vivir como pánico, el sentir que no podíamos cruzar la puerta porque nos podía caer el virus de la nada y saber que podíamos llegar a morir. Entonces fue un encierro muy drástico de un día para otro, a no poder salir, no poder convivir, no poder ir a la escuela. Inclusive hubo días en los que no se pudo salir a trabajar, que ya más bien la necesidad obligó a ir a trabajar. Entonces tanto encierro provocó un estrés masivo. Sí se le puede llamar así, ¿verdad? Masivo, claro. O sea, porque la mayoría de la gente vivimos de alguna u otra forma lo que es el estrés, y yo creo que no solamente por el encierro en sí, sino las personas que hay mucha gente que vive al día y que, por ejemplo, las que son vendedores independientes, por llamarlo de alguna manera, que tenían que salir a vender algo para regresar con el ingreso para la comida del día, para la renta, y de repente saber que no podían salir a producir, a generar ese dinero para alimentar a sus hijos. También la otra de que los empresarios de todas formas tenían que seguir cubriendo el sueldo de los empleados, de todas formas tenían que seguir pagando impuestos y todo lo que conlleva. Entonces yo creo que eso también causaba un grado de estrés muy grande, pero pues a ver, las causas reales, esas son las que a mí mi mente me dice, pero ¿cuáles son las causas del estrés? Sí, pues yo creo que las causas del estrés son multifactoriales, son diversas, y las principales que hemos visto en la actualidad, como ya mencionabas, son este sentimiento de encierro, de una castración de mis necesidades diarias, de todo lo que yo tengo que hacer, de las emociones que se reprimen al estar en estos momentos que estamos viviendo, sentirnos tan vulnerables. Esas causas pueden ser incluso económicas por la pérdida del empleo, como se mencionaba, que se detonó al 4.1% en la tasa según los datos del INEGI, donde nosotros pues estamos totalmente con ese miedo de decir voy a perder mi empleo por todo lo que se está viviendo, porque no hay productividad, se están cerrando muchos establecimientos y eso me puede llevar a crear un estrés. Y otras causas pueden ser también la principal, ese miedo al ser contagiado, y ese miedo lo detono con una crisis emocional de dolor, de sensaciones con niveles totalmente altos que pueden enfermar el organismo. Ok, es un estrés constante, un miedo constante. Fíjate, me estaba acordando cuando recién empezó toda esta situación de la pandemia, el miedo era tal
que inclusive, pues me imagino que les han de recordar que había gente que se encontraba enfermeras o enfermeros en la calle o médicos y les arrojaban cloro, les echaban agua caliente, o sea, como si ellos fueran los causantes de la enfermedad, siendo que al contrario, son todos unos héroes porque aún con eso han seguido viviendo. Ok, bueno, cuando el organismo vive este nivel tan alto de estrés, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Pues son diversas las causas que el individuo somatiza enfermedades por el estrés. Por ejemplo, puede ser dolor de cabeza, insomnio, dolor en el pecho, dificultad para respirar, y ya todo esto lo lleva a una prescripción médica, pues no, que se automedican. Se automedican, y esto ya los hace vulnerables ahí ya viene ahí lo que es la ansiedad y la angustia, que ya los lleva a volverse a automedicar, y ahí se forma lo que es ya una adicción. Ok, entonces el mismo estrés los puede llegar a convertir en adictos. Sí. Impactante. Sí, porque, por ejemplo, si ellos sienten una sintomatología, no es la misma la que usted siente. Entonces, usted me recomienda algún medicamento, yo me automedico, y a muchas de las ocasiones son medicamentos controlados, y ese medicamento pues traen efectos que si ya fuera, se manifiesta como si, o cómo se podría explicar. Ok, bueno, ahí te va. Me hiciste pensar en algo, por ejemplo, y yo creo que es demasiado común y a veces ni siquiera lo tomamos como una automedicación o como un recomendar algo que no debemos de recomendar. Por ejemplo, ay no, es que traigo tantas broncas que no puedo dormir. Y si alguien me dice así, yo le digo, ay no, pues vete a la farmacia y cómprate difenadramina, no sé cómo se llama, o cómprate melatonina, o ay, consigue que te den clonazepam, por ejemplo. O sea, son las que se me ocurren ahorita, ¿verdad? Pero a veces quien lo recomienda de toda buena fe, sin saber que le estás afectando a la otra persona, porque sí le afectas, ¿verdad? El que la otra dice, ay, pues si a ella le funcionó, pues a mí también me va a funcionar, y nosotros no podemos saber si se le puede llegar a convertir en una adicción. Así es, porque no es la misma sintomatología o una patología, en este caso una enfermedad, pues no viene siendo no es lo mismo lo que usted tiene a lo que yo manifiesto. Ok, bueno, fíjate, y de eso me hizo pensar en historia real de hace muchísimos años. No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Fíjate que a veces queriendo ayudar, ofreciendo cosas así, hacemos mucho más daño que bien. Cuando yo estaba chica y estaba fuera de la ciudad de vacaciones, en una ocasión me enfermé, me dio mucha calentura, me dolía la garganta y todo. Y unas tías dijeron, ay, mi mamá estaba muy embarazada, entonces dijeron, ¿para qué la vamos a mortificar? Dijeron, pues le vamos a inyectar una penicilina. Me pusieron una penicilina y las señoras no sabían que yo era alérgica a la penicilina. Fui a dar al hospital, o sea, no quisieron mortificar a mi mamá con una calenturita y la mortificaron porque su hija casi se le muere en el hospital. O sea, ¿a qué va esto? No tiene nada que ver con las adicciones, pero va a que a veces recomendamos y aceptamos la recomendación sin saber si realmente nos va a beneficiar o nos va a perjudicar a un grado dramático. Ok, bueno, ya quedamos que el estrés puede ser de muchas causas, a distintos niveles, pero aprovechando lo que estás diciendo tú sobre las adicciones, ¿cómo puede llegar a afectar a una persona que ya ha vivido adicciones, por ejemplo, a un adicto en recuperación? Bueno, para mí un adicto recuperado es alguien que ya no consume, pero ya me dijeron que se le sigue llamando adicto en recuperación, o una persona con una adicción que aún la tiene vigente. ¿Cómo le puede afectar este estrés por la pandemia, por el encierro, por todo esto a cualquiera de las dos personas, y cómo pueden llegar a solucionarlo o a evitarlo? ¿Nos quieres platicar? Más que nada es por ser vulnerable, ¿verdad? Porque, bueno, personal como adicto en recuperación,
en actividad, yo siempre buscaba cualquier pretexto Ujú. para drogarme, Sí. cualquier pretexto. Ahorita en la actualidad nosotros, como hay una clínica, ahorita está aumentando el nivel de recaídos a causa de la adicción y a causa de la enfermedad del COVID-19. O sea, sí ha habido gente que ya estaba recuperado Ujú. y por toda esta situación cayeron nuevamente. Sí, porque un adicto, por lo personal, siempre buscamos cualquier pretexto. Ujú. Cualquier pretexto, por ejemplo, una sensación de enfermedad, por ejemplo, como dicen la sintomatología, empiezas a sentir los síntomas y ya empiezas a estresarte, empiezas a buscar un pretexto, ¿sabes qué? Yo sé que algo me tiene que curar la enfermedad y más algo que siempre he buscado, la droga, pues, una adicción, más que nada, y empiezas tú a querer consumir porque eso te llena la sensación y te libera lo que es libera la enfermedad y ya te hace sentir una sensación de alivio, más que Ok. nada. Es difícil el aguantarse como los meros machos cuando tienes ganas de consumir algo. La verdad sí es muy difícil, pero no es imposible. Ajá. No es imposible, más que nada tiene que tener uno la responsabilidad, porque por lo personal hay personas que dependen Ajá. de mi salud y de mi bienestar más que nada. Yo siempre lo he tomado así, por ejemplo, si yo llego a tener una enfermedad, yo siempre tengo que ver por mi salud, depende de mis hijos. El día que yo les haga falta, yo sé que ellos van a pasar un duelo, un tipo de duelo, ¿verdad? Pero tengo que ser responsable con mi salud más que nada. Pues. Ujú. No tengo que buscar un pretexto yo para recaer, porque eso puede provocar que las personas a mi alrededor sufran una parte, ¿cómo se puede decir? Sí, sí. Una sí. desintegración, pues. Sí, sí, más que sí. nada. A ver, tengo una duda. Cuando una persona ya se recupera, em, no- tienes que dejar todo parejo, o sea, cerveza, cigarro, todas estas drogas químicas, se tiene que dejar absolutamente todo. Así es. Yo era de las personas que consumía lo que era la metanfetamina, ¿Qué es el cristal, qué? Ok. metanfetamina cristal, la consumía inhalada y fumada. Ujú. Aparte de eso, yo consumía lo que era la marihuana y el tabaco. Yo lo que es el tabaco, el más fuerte que yo consideraba era el Marlboro rojo. Yo lo que hacía, le quitaba el filtro. Eso pasaba directamente más Para que fuerte, fuera más fuerte. así es, para que Pa' que pegara cale, más, como pa' que que cale. cale, es verdad, Ok. para que cale. Y eso me hizo caer más en adicción. Entonces Ujú. yo, para poder tener una satisfacción que dijera yo, ¿sabes qué? Yo soy una persona que está en recuperación, me tuve que alejar del tabaco, de la cerveza y de todo tipo de adicción, de todo tipo de adicción. Ok, mi duda ahora es, por ejemplo, si consumes una cerveza, por decir, dices, bueno, man, pues una cerveza y ya, y ahí le paro, ¿se puede? No, la verdad no. No se puede, por más que mi mente, como decimos nosotros, nos chamaquee la mente, porque decir nos hace ver algo Una que y ya, es irreal, una y ya. uno y ya decía uno, pero no es así. Yo sé, yo debo estar muy convencido de que esa cerveza, yo sé que va a ser un bote al inicio, Ajá. ¿verdad? Un bote cada mes y así va a pasar hasta que llegue a probar un Six, una promo como le decimos, y así sucesivamente hasta llegar a consumir la dosis. De la dosis sigue a otro tipo de dosis. Si yo lo consumía inhalado, llego a consumirlo fumado y así sucesivamente hasta volver a llegar al fondo de sufrimiento donde yo me encontraba. Por eso yo debo estar muy convencido de que no debo de consumir ni alcohol ni tabaco, porque el tabaco también me puede producir más ansiedad que la droga misma. Ok, bueno, ya sé que me salen mil dudas, pero pues de eso se trata, ¿verdad? Si me salen a mí, a ustedes también, ¿verdad? Ya no se preocupe. Ok, bueno, ahí les va. Entonces, por toda esta situación del encierro, o sea, yo voy a revolver una cosa con otra, como decimos en mi familia, vamos a revolver patas con bofes. Ok, cuando hay un encierro muy fuerte, que las emociones te vuelven loca,
podemos llegar a experimentar crisis de ansiedad o ataques de pánico, que en lo personal los he vivido y son horribles. Mi duda es, por ejemplo, cuando alguien deja las drogas, viven lo que es una crisis de abstinencia, que sé que son bastante fuertes, que me encantaría que nos expliques. ¿Son iguales una crisis de abstinencia y un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, o son diferentes? El que quiera, pero bien, háblenme. Sí. En esta parte considero, por lo que he conocido conforme a la adicción, lo que he trabajado muy de cerca, esta crisis de ansiedad y este pánico se combinan. Ajá. Es esa combinación que ataca en la crisis de abstinencia, donde la persona no solamente está con el pensamiento de querer cometer alguna acción, de recaer en este caso, sino que ya se empieza a lastimar, se daña a sí mismo, y por lo tanto ese dolor, ese sufrimiento hace que los niveles de estrés empiecen a bajar, y esa ansiedad y esa angustia el causarse daño. Así es, el causarse daño. Entonces hasta este punto la crisis de ansiedad o la crisis de abstinencia y el ataque de pánico es una conjugación en el desequilibrio emocional de la persona en ese momento. Ok, a ver, tú como enfermera, que te ha tocado, me imagino, estar con una persona con una crisis de abstinencia, ¿cómo? Es que les quiero preguntar a los dos, ¿tú cómo lo ves desde acá, desde el lado como profesional de la salud, y tú cómo viviste una crisis de abstinencia como paciente? Tú primero. Bueno, yo lo que he vivido pues es ahí en la clínica, ¿no? Con los pacientes, ellos lo manifiestan de diferentes maneras. A algunos les da por dañarse, otros presentan rigidez en el cuerpo, son diferentes la sintomatología de cada paciente. Ok, ¿y cuánto tiempo les dura eso? Tardamos en estabilizarlos una media hora. Ya todo depende de que él se esté consciente y empiece a cooperar con nosotros bajo la respiración. Ya en casos ya más extremos sí los llevamos a lo que es el hospital, cuando ya no. ¿Tú cómo lo viviste cuando estabas en ese tiempo, en tu recuperación, una crisis de abstinencia o un ataque de pánico? A ver, queremos saber. Uno de tantos, el que más tengo yo agregado a mi repertorio, como puedo decir, ¿verdad? Porque son muchísimos. Uno de ellos fue cuando yo ya tenía 7 meses de haber salido de la clínica. Me dio una crisis, no le encontré yo nombre, porque me dio de todo, pues. En ese momento yo quería drogarme, quería hacerme daño, me llegó una enfermedad, algo inexplicable que nunca había vivido. Me dolía la cabeza, sudaba helado, los huesos mismos se me torcían, o sea, yo me torcía en lo que es básicamente en lo que era la cama, porque yo en ese momento estaba solo, aislado de la familia. De hecho me encontraba en ese momento solo. De hecho en ese momento yo a la media hora después tendría que ir a un AA, y no fui, porque yo sabía que si salía en ese momento, como ya tenían esa crisis de ansiedad, se puede decir, yo sabía que no iba a ir directamente a un AA. Yo me iba a dirigir sobre donde se encuentra la droga, que en ese momento a mi cuerpo buscar el caminito a otro Así lado. Oye, entonces deben de vivir así como que con la plena conciencia constante de que el antojo, por llamarlo de alguna manera, ahí va a estar, y debes de estar con la plena conciencia de, aunque se me antoje, no, aunque mi cuerpo me diga que la necesita, no, aunque esto no, y siempre no. ¿Cómo le haces para tener la suficiente fuerza de voluntad para que siga siendo no? Siempre lo principal que siempre tengo en mente es mi familia. Okay. Mi familia, porque mis hijos dependen de mi bienestar, pues. Si yo no desearía esto para mis hijos, pues. Yo no desearía darles un sufrimiento que ellos ya pasaron, ¿me entiendes? Yo al contrario, yo para ellos
siempre son los principales en todos mis proyectos. Yo lo que hago es por mis familias, por mi familia, las personas que dependen de mi bienestar. Eso es lo que siempre me ha impulsado a mí para salir adelante. Por eso yo siempre he luchado para tener un buen trabajo, para tener más proyectos adelante. De hecho, tengo muchos proyectos y los estoy logrando, y eso es lo que me da fortaleza a mí para seguir adelante. Y al último yo me pongo yo, ¿verdad? Porque yo siempre voy a terminar estando bien si están bien mis hijos. Exacto. Siempre en lo Si principal. tú estás bien, tu familia está bien. Así es. Ok, bueno, vamos a regresar un poquito con lo que es esta crisis de estrés en general para toda la población. Sabemos que los números aquí en México son muy, muy grandes. Ya lo platicamos en el primer programa cuando hablamos sobre el duelo, de que aquí en México estamos con los números aparentemente oficiales, estamos con poco menos de 300,000 fallecimientos, pero pues la Secretaría de Salud acaba de confirmar que son 113,000 que no los registraron como COVID, pero también fue COVID. Entonces estamos hablando de números grandísimos de fallecimientos, y también en el primer programa hablamos de que por cada fallecimiento hay un número grande de dolientes alrededor. Creo que son alrededor de 10, ¿no? Alrededor de 10 dolientes. Entonces estamos hablando de un número grandísimo de personas en duelo. Entonces, con todo este encierro, con todo este estrés, con toda esta situación, estamos viviendo, o más bien no viviendo un duelo correctamente, o sea, sino que no se está procesando, y esto causa un estrés más grande. ¿Cómo está eso? Para que nos expliquen un poquito sobre los duelos incompletos. Okay. En este tema, en estos tiempos, como mencionas, los números están totalmente exorbitantes, que contarlos son demasiados. Entonces, y esto no solamente es de la persona que fallece, sino la que está alrededor de este ser, de esta persona, vive un duelo patológico. Ese duelo que en ocasiones estamos contactados con una emoción y no lo resuelvo porque no acepto la realidad, no acepto lo que estoy viviendo en este momento, o incluso puedo generar un duelo inhibido en el cual no tengo ningún sentimiento, ninguna sensación ante lo que estoy viviendo. Estoy totalmente desesperanzado de lo que está pasando, estoy cansado. ¿El inhibido es como si mis sentimientos estuvieran congelados? Así es. En el duelo inhibido es donde la persona no acepta la realidad, y el no aceptarlo hace a que esté incluso en el velorio, estén velando a la persona y el doliente esté como si nada, esté sin sentir, sin desahogar una lágrima, sin decir un sentimiento. Y esto puede ser que pasen meses o años, incluso para que la persona se dé cuenta que su familiar ya no está en el núcleo familiar, ya no está, ya hace falta esta persona. Se hace un bloqueo emocional donde estas funciones dejan al ser humano totalmente incompetente de comprender lo que ha ocurrido, y lo puede llevar directamente a un enganche a la depresión. Y esta depresión lo aleja de la aceptación de la realidad, y es donde aparece la crisis por estrés postraumático, que se debe de trabajar emocionalmente, no solamente quien lo vive, quien lo está experimentando, sino todos los que están alrededor, porque a fin de cuentas va dejando pequeñas secuelas, pequeñas heridas en todos. Dicen por ahí que hasta en el perrito que vive en casa se queda ese sufrimiento, y yo creo que se ataca totalmente a la familia completa, no solamente al que lo padece más o lo padece menos. Esto es un trabajo integral. Ok, bueno, entonces lo que me queda muy claro es que debemos de leernos a nosotros mismos, esculcarnos nuestras emociones, darnos cuenta lo que estamos viviendo, aceptar sentir lo que estamos sintiendo, porque a veces ni nosotros mismos nos dejamos.
y permitir que fluya ese sentimiento, ¿sería lo correcto? Sí, Permi- así es. Permitir que fluya. Entonces, los invito a que nos conozcamos un poquito más, a que aprendamos que debemos de vivir con esta situación, que debemos de vivir con el COVID, porque desgraciadamente o afortunadamente es algo que ya se va a quedar. Afortunadamente me refiero a que ya tenemos la vacuna, a que ya sabemos que la enfermedad ya se conoce, entonces tenemos que aprender ya, ya estamos viviendo una nueva normalidad en que la gente ya podemos salir, que sabemos que nos debemos de cuidar. Entonces hay que conocernos, hay que querernos, y si necesitas de un apoyo, busca las personas especialistas en lo que estás sintiendo y en lo que estás viviendo. Y para cerrar, les digo esta frase que está muy, muy interesante. Ahí les va. De nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas. Así que no te sientas mal al sentirte vulnerable, porque con eso te vas a hacer más fuerte cada día. Por hoy es todo. Muchas gracias, chicos, por compartir con nosotros. Muchas gracias por estar ustedes acá entre nos. Nos vemos la próxima.